El país vive una auténtica y gravísima crisis de inseguridad ciudadana, como nunca antes en la historia de Costa Rica. Durante semanas, un grupo de expertos, policías, gente muy capacitada en el trabajo policial, pero también expertos en psicología, en prevención, en salud pública, hemos estado trabajando para plantear un conjunto de soluciones concretas, realistas, viables, para devolverle la seguridad a nuestros ciudadanos. Comencemos. En primer lugar, le doy la palabra al licenciado Álvaro Ramos, uno de los especialistas más importantes que tiene este país en materia de seguridad, para que nos haga un diagnóstico de esta gravísima crisis de inseguridad que vivimos todos los costarricenses, todos los días, los 7 días de la semana. Don Álvaro. La palabra clave es devolverle la seguridad al ciudadano y la ciudadana costarricense. ¿Por qué estamos en una situación tan grave, tan determinante para nuestro modo de vida y nuestra calidad de vida que se ha deteriorado en este punto? Y es increíble que nos haya pasado a nosotros, porque Costa Rica es el mejor ejemplo de una sociedad que debió haber avanzado más bien en la paz social y en la paz internacional. Somos el primer ejemplo en el mundo en haber eliminado el ejército. Eso era un signo clarísimo de una sociedad que había optado por la paz, que había optado por la convivencia pacífica. Y además, durante décadas enteras después de la eliminación del ejército, tuvimos un oasis de paz en Costa Rica. De eso somos testigos, las familias y los ciudadanos y ciudadanas que tenemos un poco de canas, de que vivimos en una sociedad increíblemente pacífica. ¿Cómo la perdimos? ¿Por qué se perdió? ¿Y cómo la recuperamos? Que todavía estamos a tiempo de recuperarla, es la clave de las decisiones que se tomarán en esta elección. Y uno tiene que analizar qué fue lo que pasó. Tenemos clarísimamente la llegada del crimen organizado a Costa Rica. Se asentó sus bases aquí y lo tenemos trabajando a toda vapor. Tenemos que ver qué hicimos equivocado para reversarlo con mano firme e inteligente y cambiar el rumbo que tenemos, porque de lo contrario la sociedad costarricense se va a ver como otras sociedades en el hemisferio occidental que caen en lo que se llama un narcoestado y una sociedad fallida, un estado fallido en el que la ley no aplica, sino que aplica la ley de los criminales. De eso no lo queremos, porque queremos que nuestros ciudadanos y ciudadanas vivan en una sociedad democrática y disfruten a plenitud todos sus derechos. La peor de todas las dictaduras es la dictadura criminal. ¿Qué está equivocado? Muchísimo ha estado equivocado. Por alguna razón nos convertimos en el sitio preferido de las grandes estructuras criminales narcotraficantes. Costa Rica hoy tiene la dudosa situación de ser el primer centro receptor en el hemisferio occidental de drogas, en particular de cocaína. Y si eso no fuera poco, somos también el primer exportador a Europa Occidental de cocaína. Eso nos pone en una situación terrible para efectos de la producción, para efectos del prestigio del país. Este tema hay que reversarlo a la mayor brevedad posible. ¿Por qué llegamos a esto? Primero, porque tenemos una situación de impunidad prácticamente única para una sociedad democrática que cree en el Estado de Derecho. En Costa Rica llegamos a cifras increíbles en las que los ciudadanos y ciudadanas correctas y honestas hacen la denuncia y nunca se llega realmente a una verdadera represión técnica y a una contención del crimen. La clave es contener y reprimir el crimen. Y con la impunidad que tenemos rampante, por supuesto que estamos en una situación grave de impunidad en la que los delincuentes saben que pueden cometer una y otra vez delitos contra usted, ciudadana, contra usted, ciudadano, y no les pasa absolutamente nada. Al día siguiente lo sueltan una y otra vez, la policía hace su trabajo y el sistema no está haciendo su trabajo. Esto hay que cambiarlo a la brevedad posible. En segundo lugar,
Una vez los poquísimos delincuentes que son sometidos al sistema de justicia, una vez que son condenados, el sistema hace lo indecible para liberarlos, es decir, para devolvérselo a las comunidades, y por eso tenemos una explosión de violencia comunitaria como nunca en la historia del país se ha visto, y eso se reproduce constantemente. Es un animalito que se reproduce constantemente de violencia, un generador de violencia. El siguiente punto que tenemos es que en lugar de apoyar a las autoridades de policía, los sistemas de prevención, hemos reducido increíblemente sus presupuestos al punto que un impuesto que era exclusivo para apoyar exactamente la lucha contra el crimen en general, que era el impuesto de sociedades anónimas, se le ha quitado al Ministerio de Seguridad Pública. Y esto ha reducido enormemente la cantidad de la membresía de la fuerza pública, la cantidad del factor humano en la policía. Tenemos por lo menos un déficit de 6,000 policías y ese déficit lo sienten todos los días las comunidades, que no hay presencia policial en las comunidades, que no hay presencia policial en las carreteras. Esto también se ve permanentemente afectado por la cantidad de policías en diferentes estamentos y ministerios del Poder Ejecutivo que hacen que el sistema de policía no sea eficiente, esté completamente difuminado. Debemos entonces cambiar esta situación para que por lo menos iniciemos el proceso de contención del crimen. No podemos dejar de hablar de la llegada del narcotráfico y ante esto el país tiene hoy 2 pandemias que manejar. La pandemia del COVID-19, que está afectando todos los sectores y todos los elementos económicos, sociales y políticos incluso de la sociedad costarricense, pero tenemos una pandemia de homicidios. Hace ya años que estamos encima de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nos tiene esto claramente identificado, de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia de homicidios. Entonces estamos manejando 2 pandemias en el país. Por supuesto que se siente el efecto de este generador de violencia terrible y eso ha implicado que el país haya ido teniendo en sus regiones problemas en uno mucho mayor. Podemos identificar regiones en las que el crimen se está asentando y estructuras criminales están asumiendo incluso fuerza política a través de corromper estructuras políticas. Nos estamos enfrentando a una situación que de no atacarla de frente en todos sus elementos, en lo preventivo y en lo policial, tendremos que lidiar pronto con lo que lamentablemente en otras regiones del hemisferio occidental, aquí en América, tenemos como narcoestados. Somos y estamos a la cabeza en el mundo en materia de uso del territorio por parte de los grandes elementos del narcotráfico, las grandes estructuras narcotraficantes. Así es que nosotros debemos atacar el problema múltiple, transversal y en todos sus orígenes. De lo contrario, tendremos un problema increíble. El otro gran elemento que no se ha podido manejar y que más bien en los últimos años ha tenido una situación de crisis enorme es el sistema carcelario. Todos hemos visto que incluso no se pueden ya meter las personas arrestadas al sistema carcelario, lo cual es increíble porque no se ha construido, es una cosa muy grave que ha sucedido, que no se ha construido más espacios carcelarios y esto está causando un problema que llegará a ser un problema de seguridad nacional. A esto tenemos que aunar la situación en Nicaragua, una situación que se nos presenta como una dictadura que va a generarnos problemas de tipo migratorio y en este campo el tema migratorio se convierte en un problema de seguridad y un problema de relaciones internacionales. En el caso concreto, tenemos enormes flujos de migrantes extracontinentales y de tipo caribeño que están siendo utilizados por el gran crimen organizado para adueñarse de nuestro territorio y usarlo como trampolín. Nicaragua también es el otro factor que podría eventualmente tener un elemento negativo en nuestra seguridad. Así es que tenemos que prepararnos muy bien, tener el equipo adecuado que entienda de políticas migratorias como un problema de seguridad nacional, el problema de prevención para evitar que el consumo de drogas, que es realmente uno de los generadores en cuanto a la venta de la marihuana, por ejemplo, que nos tiene en problemas muy serios. Quiero decir que
Aquí estamos un equipo que entendemos lo que está pasando, que entendemos cómo fortalecer la fuerza pública, que entendemos cómo fortalecer el sistema judicial para efectos de contener y reprimir la situación, para que no nos suceda lo que sucede en otras sociedades. Tenemos que tener un concepto claro: el que la hace, la paga. No podemos dejar impunes a los criminales. Muy bien, don Álvaro. Para que tengan solo una idea sobre lo que ha dicho el licenciado Ramos, se estima que por la región sur del país, datos de fuentes totalmente confiables, se trasiegan alrededor de 900 toneladas de cocaína. Otro tanto llega a las playas del Pacífico Central y a las playas de Guanacaste. Y también una gran cantidad llega de Limón hacia el norte, hacia la zona de Tortuguero que viene desde la isla de San Andrés. Lo otro por el Pacífico viene de Colombia y de Ecuador. Esa es la situación en la que estamos. Esa es la crisis que tenemos y ese es el gran acelerador de la crisis de inseguridad. Bien, esto no se puede enfrentar sin reformar la Ley General de Policía. La Ley General de Policía está obsoleta, está superada por la realidad. Tenemos por lo menos 20 años de estar con una ley que ya no da más. Hay que crear un sistema de seguridad nacional que integre, que articule, que coordine todos los esfuerzos que hacen los distintos cuerpos de policía de una forma eficiente, de una forma capaz, de una forma totalmente articulada. Pero esto, que lo vamos a hacer y vamos a reformar la Ley General de Policía y ya tenemos el proyecto escrito, no es suficiente. Porque el problema de la inseguridad ciudadana no es solo un problema de policía. No es solo un problema de mejorar la capacidad técnica y la eficiencia de la policía, que la vamos a hacer, mejorando, creando este sistema, fortaleciendo un Consejo de Seguridad Nacional que va a estar presidido por el propio presidente de la República. Don José María Figueres ha dicho que él va a coordinar el Consejo de Seguridad para poner orden, para articular, para que todos los esfuerzos de los distintos cuerpos de policía actúen con eficiencia, incluyendo las policías municipales. Lo que tenemos es un archipiélago de factores policiales, pero hay que articularlos, hay que coordinarlos. Pero además de todo, esto no es solamente un problema de policía, y esto es lo que quiero dejar claro. Es también un problema de prevención. Es un problema, por una parte, sí, de mano dura, de mano policial, de disciplina, de las fuerzas de policía, pero por otro lado es un problema de prevención, de salud pública. Es un problema de ver también el problema de la criminalidad desde el punto de vista de las víctimas. Y para eso quiero darle la palabra a Andrea Álvarez, quien ha trabajado junto con algunas compañeras psicólogas que están aquí, expertas, en presentarnos soluciones en esa otra dimensión del esfuerzo que tenemos que hacer. Andrea, por favor. Así es, don Fernando. Este es un tema de mano dura contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo de mano inteligente para la protección de las víctimas, que en muchas ocasiones son las grandes olvidadas en estos temas cuando se conversan. Y sobre todo, ver el tema de consumo de sustancias como un problema de salud pública, como lo ha venido diciendo la Organización Mundial de la Salud. Desde este grupo que hemos venido trabajando el tema de seguridad, un enfoque importante ha sido el tema de seguridad humana, que no es solo que las personas vivan libres de temor, sino también que vivan libres de necesidad y sobre todo con un respeto profundo por la dignidad y los derechos humanos de todos, incluidas las personas que consumen sustancias. Además, algo importante, porque en el tema del consumo de sustancias hay muchos estereotipos todavía, y algo importante de tener claro es que las personas más vulnerables en el consumo de drogas son mujeres, jóvenes, personas en condiciones de pobreza y personas que tienen enfermedades mentales. Y además,
cuando uno ve las estadísticas de violencia, las personas que consumen drogas tienen mayores posibilidades de ser víctimas de delitos que ser perpetuadores de estos delitos. Entonces también es importante que conozcamos realmente que el crimen organizado va por un lado, pero por otro lado completamente diferente va las personas que se ven afectadas por el tema del consumo. Aquí, desde una perspectiva de salud pública, es importante ver el problema desde todas sus dimensiones. Por un lado está la prevención, que debe ser universal en primera instancia y empezar desde las escuelas. Por ejemplo, el IAFA tiene el programa Aprendo a Valerme por mí mismo, que es importante mencionarlo en este momento porque desde que inició la pandemia ha estado suspendido y es una de las cosas que se tienen que reactivar lo antes posible. Pero además, el tema de la prevención es importante verlo en darle acceso a los niños y niñas y jóvenes a actividades de deportes, actividades de música, actividades culturales. Y independientemente de si los chicos tengan habilidades para este tipo de actividades, porque por un lado está el deporte de alto nivel, que es importante potenciarlo, pero por otro lado está la actividad física a la cual todos nosotros, independientemente del talento, deberíamos de tener acceso. Y es una forma importante en la cual se puede prevenir. A la mano de esto, además, es importante una detección temprana de quienes están en riesgo, porque lo ideal es prevenirlo, pero también sabemos que hay personas que van a caer, van a ser vulnerables al tema de las drogas, entonces ahí la clave es detectarlos de forma temprana. En esto, la Organización Mundial de la Salud ha hecho unas guías muy interesantes que son dirigidas a profesionales del sector médico, pero no especialistas en salud mental, y los ayudan a identificar precisamente a personas que podrían estar vulnerables. Y por supuesto, lo que es clave y que además que se haga desde la Caja Costarricense del Seguro Social es el acceso al tratamiento y que no ocurra como muchas veces pasa con el tema de enfermedades mentales, que la mayor atención está en los hospitales psiquiátricos, pero no está distribuida a lo largo del territorio, y esto es clave porque no podemos seguir haciendo que las personas, independientemente de donde vivan, tengan que ir principalmente a San José para recibir el tratamiento. Y paralelo a todo lo que he venido diciendo, es importante trabajar de la mano con instituciones como el INA para lograr una reinserción efectiva de las personas que estaban viviendo con drogas en el mercado laboral, que eso es clave. Y sobre todo, en todo este proceso, también apoyar a los familiares de las personas que consumen drogas, porque precisamente por los estigmas usualmente no reciben el apoyo por parte de la sociedad. Y tal como decía don Fernando, este enfoque es también de protección a las víctimas. Recientemente se han hecho avances importantes, como fue la aprobación de la Ley de Justicia Restaurativa, que daba una voz más activa en el proceso a las víctimas y una participación real. Lo que pasa es que la justicia restaurativa no se aplica a todos los delitos. Entonces, por eso es tan importante fortalecer además las oficinas de atención y protección a las víctimas del OIJ, donde le dan apoyo desde psicológico, social y legal a estas poblaciones. Y algo que también está relacionado con esto, que es clave, y es la contratación de más mujeres en las diferentes fuerzas policiales. Y esto es muy importante porque nos ayuda en varios aspectos. Por un lado, da empleo a uno de los sectores que ha sido más golpeados en cuanto a las estadísticas de desempleo. Por otro lado, le demostramos al país que las mujeres podemos trabajar en cualquier sector, incluido en las fuerzas policiales. Y sobre todo, en este enfoque de protección a las víctimas es esencial, porque hay estudios que señalan que las mujeres policías a veces entienden más cómo abordar ciertos delitos contra las mujeres, entonces cambia un poco la cultura de la atención a las víctimas, y eso también es muy importante. Muchísimas gracias, Andrea. Y ahora le voy a dar la palabra a un hombre, un amigo, comisario Oldemar Madrigal, que comenzó como policía raso y subió hasta las más altas posiciones en la fuerza pública como director de la sección aérea. Un hombre que ha pasado por toda la institución y que tiene un mensaje para esos valientes hombres y mujeres que todos los días en las calles de nuestras ciudades, en nuestros pueblos, enfrentan la criminalidad organizada. Nuestros policías, Oldemar. Gracias, don Fernando. Compañeros,
y compañeras policías, valientes servidores que arriesgan su vida día a día en su servicio. Hace más de 40 años que inicié en la fuerza pública y empecé como un policía raso, como dice don Fernando, y fui escalando, gracias a Dios y al esfuerzo, diferentes posiciones y jerarquías. Esta experiencia me permite conocer las dificultades que ustedes afrontan día a día para poder ejercer sus labores, tanto en el cuidado de la seguridad ciudadana como en la salvaguarda de nuestra soberanía. Conozco por experiencia propia las frustraciones que ustedes deben de sentir cuando ven las detenciones de delincuentes que no cumplen con ejemplarizantes condenas y mucho menos pueden cumplir lo que la ley les estipuló. Quiero contarles, de acuerdo a nuestro criterio, las acciones más importantes que esta administración va a iniciar a partir del 8 de mayo en beneficio de esa gran familia policial. Algunas de estas medidas, porque son muchas las cosas que hay que hacer, detallo la siguiente. Hay que hacer un mejoramiento y estandarización de los salarios y pluses que existen actualmente, pero estos deben ser estandarizados para todas las policías. Necesitamos al menos 4.500 plazas nuevas para reforzar las diferentes policías, como es la Fuerza Pública, Servicio Nacional de Guardacostas, Servicio de Vigilancia Aérea, Policía de Fronteras, Policía de Control de Drogas, la DIS, Policía de Migración, Policía Penitenciaria, Guardaparques, Policía de Tránsito, inclusive aumentar el presupuesto de la Policía Judicial. Además de esto, la parte administrativa que apoya a las fuerzas policiales también requiere un reconocimiento salarial apropiado, porque han sido congelados. Se ha como estigmatizado que la posición o el trabajo administrativo no es tan relevante y no se tiene en cuenta que la ejecución de los trabajos policiales depende en gran medida de ese trabajo administrativo. Un tema que ha sido conocido y que en esta administración se va a tomar en cuenta para buscarle solución es a la vivienda básica, que deben de tener los policías para su estabilidad y unión familiar. ¿Cómo se puede presupuestar esto? ¿De dónde se consiguen esos recursos? Bueno, como decía don Álvaro, hay ahí un impuesto a las sociedades anónimas que hay que recuperar. Hay que devolverlo nuevamente al Ministerio de Seguridad Pública para poder financiar estos proyectos que le van a dar más estabilidad y tranquilidad tanto al policía como a su familia. Otro tema muy importante que hemos visto siempre ha sido que cuando un policía tiene algún problema, alguna actuación policial y es demandado, no tiene ninguna defensa. Y si no tiene los recursos para pagar una defensa, va a estar en problemas más graves. Pues esta administración va a suplir la asesoría correspondiente para que nuestros policías tengan esa defensa y afrontar esas acusaciones que posiblemente se den. El equipamiento de la policía es fundamental. Sabemos perfectamente las grandes carencias que hay. Hay equipos modernos que tienen que ver con chalecos denominados tipo 3A y 4A, que estos son de placas antibalísticas, que le van a permitir una mayor protección en esta delincuencia cada día más violenta que tenemos. También
es importantísimo el uso de perros que puedan tener para cuando visitan lugares de difícil acceso. Esto también les va a permitir una mayor flexibilidad y seguridad en su función. En la parte de la capacitación hay que incluir en la malla curricular el tema de materias en psicología. Es increíble los traumas que vive no solamente el policía, sino su familia a raíz de ese trabajo extenuante que tienen. También vamos a recuperar la unidad de apoyo psicológico policial, la vamos nuevamente, que había sido creada y por algunas situaciones administrativas se había eliminado. Es una gran herramienta que tenemos que volver a recuperar. Don Fernando habló de la modificación de la Ley General de Policía. Eso es un tema importantísimo. Hay muchas cosas que tienen que mejorar. Han pasado ya desde el año 94 que tiene la vigencia esa ley, y hay muchas cosas que han quedado ya obsoletas. Ese es un tema que hay que recuperar, y principalmente en el tema salarial que la policía debe tener. Todas estas medidas, hay más, solamente he enumerado las más relevantes, son realizables si se tiene la comprensión y la voluntad política para llevarlas a cabo. La administración Figueres dignificará y apoyará el trabajo policial como en realidad se debe. Muchísimas gracias al comisario Madrigal. Desde que don Pepe Figueres abolió las Fuerzas Armadas, no hemos podido desarrollar una verdadera doctrina costarricense, civilista, democrática, sobre seguridad ciudadana. Esto es lo que vamos a hacer en la próxima administración. A mí me complace haber sido coordinador de este equipo y me complace que nos acompañen aquí también distinguidos ex altos comisarios y comandantes de la Fuerza Pública, pero especialmente quiero destacar la presencia de Daniela Coll, nuestra presidenta de la Juventud Liberacionista, porque ahí está el segmento de la juventud más golpeado por todos estos temas de inseguridad, y porque además estamos desarrollando un gran esfuerzo para incorporar a nuevas generaciones en esto que es un compromiso nacional. También quisiera destacar a Alberto Echeverría, a la licenciada Scarlett Román, a los compañeros que me acompañan aquí atrás. En el caso de Alberto Echeverría, él ha sido un defensor de algo que quiero que quede claro. Nosotros creemos en el derecho a la legítima defensa. Es tal el nivel de criminalidad que vamos a flexibilizar todos los mecanismos de registro de armas, por supuesto, regulados por el Ministerio de Seguridad Pública, pero ahí hay todo un elemento también que tiene que ver con la seguridad privada. Mientras tenemos apenas 14, 15 mil policías, hay cerca de 30,000 guardias, guachimanes, como los llaman los costarricenses, que están en la seguridad privada. También hay que incorporarlos a este sistema de seguridad para que juntos, todos, unidos, derrotemos la criminalidad y el narcotráfico en Costa Rica en una lucha frontal contra la corrupción. Muchísimas gracias, y esta es la propuesta de la administración Figueres.